Hola chicos, Ciencias Naturales 25.7. Seguimos con los minerales. Habíamos acabado con los filonianos, de Filón, que eran de los más rentables para el hombre. Y vamos a los de origen metamórfico. Hemos visto antes los de origen magmático. Y la diferencia entre magmático, es decir, provenientes del magma caliente que se va enfriando, a los metamórficos que sufren una metamorfosis, es decir, un cambio radical de estructura. Y lo hacen también, como los magmáticos, por diferencia de temperatura, pero contraria. Es decir, el magmático, que está abajo en las profundidades y emerge, se va enfriando. Es decir, pierde temperatura. Pierde temperatura. Cosa que este sería el magmático. Cosa que el metamórfico gana temperatura y gana presión. Cosa que el magmático pierde temperatura y cuando se levanta a la superficie, evidentemente, también pierde presión. Es decir, que hay unas transformaciones debidas a esta pérdida de temperatura y pérdida de presión en los magmáticos y otras transformaciones de la naturaleza del mineral, de la roca, por ganancia de temperatura y de presión. Que luego a la larga, claro, si esto será por circunstancias de las fuerzas orogénicas aquellas que aplastaban la corteza contra sí misma, friccionándola, y en el aumento de presión y también en contacto, o sea, esta ganancia de temperatura la hacen gracias muchas veces al contacto con el magma, es decir, en las proximidades del magma, y otras veces, que sabemos también que el calor de la Tierra se debe a eso, no solo al calor irradiado por el núcleo, sino también a la activación de sustancias radiactivas que hubiera ahí. Es decir, como bombas atómicas que están explotando bajo presión, contenidas, pero que desprenden un gran calor. Es decir, es una explosión lenta mantenida, pero muy exotérmica, que configura y influye muchísimo en la formación de los minerales que tienen al lado. Bien, este metamorfismo, es decir, este cambio, y metamorfosis, acuérdate del cambio que sufre la crisálida en el interior del capullo hasta salir una mariposa. Bueno, pues ese cambio tan radical es el que se da en las rocas también metamórficas, que a veces incluso puede ser un cambio de temperatura a mayor para hacer estas y también siguen metamorfoseando cuando empieza a la salida a la superficie por los movimientos orogénicos, en concreto los pirogénicos, aquellos verticales, y la disminución de presión y temperatura sigue actuando en la metamorfosis. O sea que aquí, evidentemente, en la magmática es pérdida de temperatura, pérdida de presión. Es decir, podemos decir que hay un cambio de estado, un cambio de líquido a sólido. Cambio de líquido a sólido. Aquí no. Aquí es un cambio de sólido, porque las rocas que se van a metamorfosear ya eran sólidas, y por el cambio de temperatura y de presión llegan a cambiar la composición interna, pero continúan siendo sólidas. O sea, en la magmática, líquido. Entendiendo por líquido, ya lo sabes, ese estado intermedio, coloidal, entre líquido y sólido, que permite más elasticidad al magma. En fin, iremos abundando a medida que vayan saliendo ejemplos entre estas dos. Pero que conste que, incluso después de habernos dado unos cuantos ejemplos de metamórficos, y lo mismo que los sedimentarios, que son los siguientes, magmáticos, metamórficos y sedimentarios,
van a tener interrelaciones. Porque claro, uno que empieza siendo filoniano puede seguir siendo metamórfico, luego erosionado y pasa a sedimentario, en fin. Y a veces guardan el nombre. O sea que el mismo mineral te lo puedes encontrar unas veces metido en el capítulo de los magmáticos, como pasa con el cuarzo, y otras veces en el metamórfico. Pero bueno, atenderemos a las especificaciones concretas que nos vaya dando nuestro amiguito del libro, que por cierto nunca hemos dicho su autor, y es que en la editorial de Bruño, los profesores religiosos en su mayoría, o los de antes, los que hacían esto, tenían a gala la humildad y no salir en primera plana con sus nombres. No, el nombre era de la institución a la que ellos se debían y a la enseñanza en general. Pero bueno, ya que están aquí sus nombres, los vamos a leer una vez. Eduardo Panadero Cuartero, Damián González Cerdán, Rosa María Martín Moreno, que esta sería una profesora, ya que esta congregación es exclusivamente de hombres, y Daniel Climent, que son, en concreto, eran profesores de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media de Alicante y Elche. A lo mejor estoy diciendo yo que eran religiosos y no, eran seglares, eran laicos, contratados por la editorial Bruño, que sí, la editorial Bruño era de la institución religiosa de La Salle. Pero bueno, hemos hecho ya un poquito de justicia de estos 4 profesores que nos han escrito todo esto para nosotros. Empiezo con minerales de origen metamórfico, sin cambio de estado, de sólido a sólido, debido a un aumento de la temperatura y de la presión. Metamorfismo geológico son, a ver cómo lo definen ellos, son los cambios y transformaciones que se operan en los minerales y las rocas, porque va a haber minerales metamórficos y rocas metamórficas, al estar sobre la diferencia entre rocas y minerales, tú tranquilo, que ya te vendrá en uno de los siguientes vídeos, y haré un esfuerzo por dejarte bien claro la diferencia que hay entre minerales y rocas, que también es cuestión de pulirla un poquito y dejarla muy clara. Dice, al estar sometidos a grandes presiones y temperaturas elevadas, y también el contacto con los gases. Bueno, pues eleva la temperatura, puede elevar la presión en contacto con los gases magmáticos, con los gases procedentes de los magmas, ¿ves? Esta temperatura y esta, muchas veces la temperatura y la presión no solo la cogen, o en concreto la temperatura y el contacto con los gases, lo cogen el contacto con los materiales magmáticos, con el magma. Si el metamorfismo se produce debido a la temperatura, a las altas temperaturas y gases magmáticos, es decir, temperaturas, vamos a poner aquí entre paréntesis también, a los gases magmáticos, entonces, pues le han hecho una palabrita para diferenciarlo de los otros. De temperatura, pues nos pondrán el prefijo de fuego y ahora metamorfismo. Piro, metamorfismo, es decir, un metamorfismo, unos cambios debidos al calor, a la termia. Su acción se limita a zonas pequeñas. Bueno, zonas pequeñas, claro, dicho pequeñas para la Tierra pueden ser enormes para nosotros, de kilómetros y kilómetros cuadrados y cúbicos. Dice así, las calizas, que las acabamos de ver en el vídeo anterior, como una variedad de la calcita, se transforman en mármoles. Y vemos zonas enteras, que serían como las de Macael de Almería, que es una pasada ver aquello, increíble, de mármol y mármol y mármol. Y tú dices, ¿y esto se hizo por las calizas que hubo aquí en contacto, o sea, por elevación de temperatura? Pues ¿qué temperatura deberían haber dado a la caliza para haberse convertido en mármol? Hoy sabemos que la caliza, si la damos mucha temperatura, pero claro, a presión normal, es decir,
encima de la tierra, lo que estamos haciendo es cal viva, que es así como se hace la cal. La cal es curioso y en casi todos los pueblos todavía conservarán hornos de cal. ¿eh? Eran unos cilindros construidos así en una ladera, aprovechando el desnivel, unos cilindros de piedra. Tenían un tiro por debajo, como una cuevecita para meter por ahí el fuego, y entonces consistía solo en ir poniendo leña seca, mejor que húmeda, una capa de leña y una capa de piedra caliza, otra capa de leña y otra y otra capa de caliza. Y cuando ya estaba bien cargado el horno, prender por abajo y dejar que ardiera. Se elevaba la temperatura de tal forma en la caliza que lográbamos también una metamorfosis. Es decir, lo pasábamos de carbonato cálcico a hidróxido hidróxido cálcico. Perdón. Bueno, esto es el carbonato cálcico. Y cuando le hacemos la pasada por el horno, entonces sale el hidróxido cálcico más el CO2 y también seguramente alguna molécula de agua que salía. Pero quedaba esto, que es la cal viva, que tantos resultados ha dado a la humanidad. Todas las construcciones antiguas hechas con cal. Bueno, en fin, aquí te he hablado de una metamorfosis, es decir, debida al fuego, pero en condiciones diferentes, de presión normal, a presión atmosférica. Cuando es elevada la presión, pasamos a la segunda, la que origina la transformación de los minerales, se habla de presión. Como la presión es fuerza sobre superficie, han cogido el prefijo de fuerza, que ya sabemos que es dino. Dino, de ahí viene la dina, dinamismo, dinámico, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Entonces, esto sería un dinometamorfismo. Bien, y se debe a las presiones orogénicas fundamentalmente. Las horizontales u orogénicas y las verticales o epirogénicas. Se suele dar en grandes extensiones, así como de estas nos ha dicho que se dan en pequeñas extensiones, no tan pequeñas. Aquí dice se suele dar en grandes extensiones. Y los minerales experimentan transformaciones físicas o químicas, que en eso consiste la transformación, alterándose su composición. Dice, ya hemos visto algunos de estos minerales, como son el cuarzo, ¿ves? O sea que ahora este señor o estos señores, mis amigos profes, nos están hablando de metamórficos, pero no han hecho aquí una división infranqueable. No. Dice, fíjate, estas transformaciones debidas a la presión son las que se dan en el cuarzo. Y nos acaban de explicar en 2 vídeos antes que el cuarzo era magmático. Por eso que hay una interrelación. Claro, todo se trata de cambios. Pero los cambios ya les hemos dicho de qué. Pérdida de presión, pérdida de temperatura, ganancia de temperatura, ganancia de presión. Aquí pasaban de líquidos a sólidos y aquí de sólidos seguían como sólidos. Dice el cuarzo, las turmalinas, el berilo, todos ellos estudiados anteriormente, si no en los magmáticos, sí en los filonianos, los granates y algunos procedentes de minerales filonianos. Bueno, pasamos ahora esto ya de los metamórficos. Digamos, la mariposa, la crisálida, la metamorfosis se ha acabado. O sea que para un examen quédate con lo mínimo, con esto, y yo creo que ya tendrías bastante. Pasamos ahora a los de origen sedimentario. Y ojo, porque aquí los entenderemos si sabemos siempre qué significa sedi o sede. Sedi o sede. Sedimentos, sedentario, todo viene de lo mismo. De sentarse, así de claro. Una sede, la sede del obispo, la sede del papa de Roma, la sede tal, se están refiriendo a su silla.
caramba, siempre se han imaginado a estos señores elevadísimos de la curia sentados. Pues sí, cátedra también significaba asiento. O sea que, en fin, bueno, pues son unos minerales que se han posado. Oiga, si se han posado es que estaban en movimiento. ¿Quién les puso en movimiento? ¿Eh? No, es que existir ya existían, pero estaban formando parte de otros cuerpos y alguien los arrancó. ¿Cómo? Pues como arrancas tú la parte superior de una montañita de tierra, pues con un palo, con una azada, con una, o de madera o de hierro, con una lima, con una escofina, con un cepillo, lo vas rascando. Oiga, pero entonces si rasco se irá quitando las partes más elevadas, las partes más sobresalientes de ese suelo de donde rasco yo, se irán allanando. Efectivamente. ¿Eh? Eso era la erosión que hemos estudiado. Y recuerda que la erosión se debía a muchas causas. Bueno, pues entonces, precisamente de esas causas es de las que van a venir o van a surgir la clasificación de los cuerpos sedimentarios, que podían haber dicho ayer, cuerpos sedimentados. Es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, sedimentados alude a que sí que se han reposado ahí. Pero es que luego no queda ahí la cosa. O sea, se han quedado enterrados unos debajo de otros y ahí queda la cosa. No. Estos sedimentarios enterrados unos debajo de otros. Normalmente cuando caen en las fosas marinas, aquellas, bueno, no tanto como fosas marinas, eran los inclinales o cunas que caían allí. Recuerda la pelea que tuvieron los científicos y siguen teniendo con la aparición de los continentes, y una de ellas era esa. Que los sedimentos caen en los sinclinales o cunas van pesando, los pliegues laterales se encogían, había unos que decían y ahora lo regurgitan y salen las montañas, otros que no, que eso se conformaba en el magma, en fin, mil cosas, pero eran los sedimentarios, los que se habían sedimentado y están por todas las partes. Es decir, vamos por cualquier sitio, han hecho un poquito de excavación en una ladera, en una zanja, en una de estas, y te aparece la tierra por capas. Capas. Unas blandas y removibles, y otras capas ya tan duras, tan endurecidas, que se parten estilo roca. Es decir, ¡plá, plá, plá! Y salen piedras, pero se nota enseguida que están compuestas de otras. Estas son sedimentarias también. Es decir, que un día, esta piedra que está aquí, pequeñita, o esta arenisca, perteneció a una montaña aquí que fue arrastrada por el viento y cayó y arrastrada por los ríos y llegó hasta el sinclinal, se hundió y se metamorfoseó hasta convertirse con esa dureza. Esas serían las rocas reposadas, sedimentarias. Todos los estratos son resultado de sedimentos antiguos. Han podido tener más o menos transformación, pero todos son de sedimentos antiguos. Y además, a lo mejor ya es la tercera o la cuarta o la quinta vez que lo hacen. Es decir, la Tierra es tan vieja que todo esto que nos dice que tarda millones de años en hacerse, no solo se ha hecho una vez, se ha hecho varias veces. A lo mejor estas mismas rocas sedimentarias o estas metamórficas cayeron luego y fueron sedimentadas y bajaron a tales profundidades hasta fundirse con el mismísimo magma y volver a transformarse y a salir en volcanes y en todo lo que sea. Es decir, la corteza de la Tierra está muy revuelta. No podemos decir, no, ha seguido esto y ahora es esto. ¿Qué va? Fue esto y anteriormente fue esto. Ojo, hasta cierto punto, porque luego también se había dado esto. Interesante, como la vida misma, compleja. Vamos a ver qué nos dice, por lo tanto, ya de los minerales de origen sedimentario, y vamos a liberar un poquito la pizarra.
Y los minerales sedimentarios que son los últimos ya. Recuerda que esta clasificación de magmáticos, metamórficos, sedimentarios y antes filonianos era de 4. Nada más que en eso tenemos que agradecer que no cogieran otras clasificaciones que tenían 6, 8 y más partes. Diré, son los que forman como resultado de los que se forman como resultado de la alteración de otros minerales, de los que estaban enganchados en las montañas, etc., arrancados por la acción de los agentes externos. Y cuando habla de los agentes externos, pues son la atmósfera, los seres vivos, también nosotros, y toda nuestra hermandad de bacterias y de hongos y de todo ser vivo, etcétera, y su posterior sedimentación en una cuenca sedimentaria. Una cuenca sedimentaria del tipo de plataforma marina, de tipo sinclinal o de otras formas. Pero vamos, aquello donde han ido a parar, pues todo. Podríamos decir, como el basurero de hoy. Todo lo que rascamos de las casas, de la sociedad y toda la porquería, y uno dice, oiga, pero es que ese barrido que hace la tierra para quedarse limpia, da tanta materia, tanto material, como para formar luego auténticas rocas. Sí, fíjate lo que da la escoba de la tierra. Da para mucho. Millones y millones de kilómetros cúbicos. No digamos ya de toneladas. Dice, por su origen, los sedimentos, y ahora ya empiezan a clasificar. Es curioso que todos los profes y todos los científicos cuando hacen ciencia, lo primero empiezan a mirar todas las cosas aquí que hay y empiezan a decir, bueno, vamos a ir por partes, partir, y al partir miran las similitudes de unas cosas, las juntan, es decir, forman una clase, luego otra clase, otra clase, otra clase. ¿Qué están haciendo? Ficando clases, clasificando. Así se hace la ciencia. Si tú quieres estudiar algo que no haya sido estudiado, deberías hacer lo mismo siempre. Dice, por su origen, los sedimentos pueden ser de alteración. Es decir, estaban ahí de una forma y han sido alterados. Por ejemplo, pues, no sé, nos han hablado del caolín, que eran los feldespatos, y el granito mismo, de las rocas magmáticas, que había sufrido una alteración por el agua, por hidratación, que era la caolinización, ayudada por la descomposición de la mica. Pero bueno, eso sería un ejemplo de alteración. Mecánicos, es decir, que han sido arrastrados así, pues no sé, por ponerte un ejemplo súper innegable. Tú sabes que los glaciares, esos ríos de hielo que bajan desde las zonas más nevadas y heladas del planeta y discurren como lenguas a través de un valle en V, que es el valle morrénico, perdón, el valle del glaciar, han cogido, debajo del hielo, han cogido piedras, las piedras que han ido cayendo de las laderas del valle, de las montañas, y esas piedras que las arrastran por debajo, pues tú imagínate cuando arrastras una piedra por las bravas, sin rodarla ni siquiera, hacer así, con sus picos y su dureza, se va llevando y arrastrando todo el suelo hasta dejarlo todo limado. Bueno, pues todos esos arrastres, cuando el glaciar echa su lengua al mar y se derrite, cosa que está haciendo ahora con más frecuencia y cantidad por el calentamiento global, pues todas estas piedras van cayendo aquí, al fondo, y aquí pues de la parte superior del glaciar puede salir un iceberg, una banquisa, etc.
Ese sería un ejemplo de mecánicos. Químicos, pues no sé, por ejemplo, hablarte de químicos, pues la disolución de la caliza. Cuando el agua de lluvia se junta con el dióxido de carbono del aire, forma el ácido carbónico, tipo lejía, muy suave por supuesto, si no nos comería, y disuelve la piedra. Recuerda que la caliza cuando le echaban ácido hacía burbujitas. Por eso cuando le echan ácido muy concentrado. Pero cuando le echan el ácido carbónico de la lluvia, también lo disuelve. Y esa disolución, que no deja de ser química, por efecto químico, una reacción química, que se puede escribir y todo, pues está cambiando la piedra y luego en las cuevas deja las estalactitas, etcétera, etcétera. Incluso sale a veces en los acuíferos, en los manantiales, aguas con tanta cal. Yo he visto en concreto una que me dejó sorprendidísimo en Jaén, en un precioso pueblo llamado Arbuniel, que precisamente el río que nace allí, de ese manantial, también le llama el río Arbuniel, así de un surgimiento de la roca abajo. Bueno, pues ese agua tenía tanta cal que cuando lo echaban en regueros, en acequias de tierra, las antiguas, para regar los campos, en las laderas de ese canalón de tierra, se quedaba ya depositada, ¿cómo se dice? Precipitaba y formaba roca. Era increíble. Bueno, el paraíso de los cangrejos, porque los cangrejos necesitan agua con carbonato cálcico para hacer su caparazón. La pena fue, sí, y se daba mucho cangrejo, y se dio mucho cangrejo, hasta que cometimos la imprudencia de mezclarlo con el cangrejo americano y nos mató prácticamente a todo el cangrejo autóctono. No porque se los comieran, que también son capaces, porque son voraces como cosa mala. No, sino porque tenían una enfermedad endémica, que desconocíamos, por supuesto, y que esa enfermedad endémica, que para ellos, por lo tanto, no resulta nociva, y viven con ella, lo mismo que el caballo con el tétanos, bueno, pues bien. Y, sin embargo, a nuestro cangrejito, ¡puf!, pobre, con lo bien que nos lo pasábamos pescando cangrejos, chicos. En fin. Oiga, ¿y no pueden pescar ahora los otros? Sí, pero tienen la cola más pequeñita, no tienen tanta carne. Los otros tenían los bocados ricos, que eran la cola, ¿eh? Carnosa y grande, y las quelas, las patas, las pinzas grandes, también las tenían grandes, que a veces tenían casi tanta carne las quelas entre las dos como la cola. Yo disfruté mucho del crío, me llevaba a mi padre a pescar y de los ratos más divertidos de mi infancia. Bueno, a ver, seguimos con los sedimentarios, profe, que ya está usted con su pueblo. ¿Qué le darían en su pueblo? Que no para. Bueno, a ver, dice, entre ellos se encuentran. Y empieza ahora. Bueno, estábamos con las clases. Alteración, mecánicos, químicos y orgánicos. A ver, te he dicho uno químico por decir un orgánico. Por decir un orgánico. Pues un orgánico puede ser, por ejemplo, pues los corales. Fíjate lo que hacen unos organismos. Y hay otros muchos. Bueno, el petróleo y el carbón. El petróleo y el carbón. De todos los árboles que caían. Aquello debía ser impresionante. Nunca visto ni lo veremos, claro. Las épocas que se llamaron así precisamente del carbonífero, el periodo carbonífero. Me parece que era la era secundaria. Donde unos árboles que hoy persiste alguno, pero como una muestra raquítica pequeñita. Me estoy refiriendo a la cola de caballo, que es una planta casi herbácea, chiquitísima. Bueno, pues en aquellos tiempos, por lo visto, si no ellas, sus paisanos de la misma configuración, en un año, lo mismo que hoy en un año hacen una hierba pequeñita y luego se marchita y al año siguiente vuelve a salir una hierbecita, pues en aquel tiempo no, en aquel tiempo en un año, crecían árboles gigantes de una corpulencia increíble anualmente al año.
Oiga, ¿y cómo podía ser eso? ¡Buah! Porque tenían toda la atmósfera para ellos, todo era dióxido de carbono. Oiga, dióxido de carbono todo. Entonces nosotros no habríamos podido vivir. ¿Qué va? Nosotros no, nos habríamos asfixiado. ¿Eh? ¿Y entonces qué comían? El dióxido de carbono, que es con lo que hace la madera. Y todavía las plantas siguen haciendo hoy madera con el dióxido de carbono que comen del aire. Oiga, pues yo creí que comían de la tierra. De la tierra muy poquito. De la tierra cogen unas sales que meten en sus moléculas para darle rigidez al lignum y todo esto. Pero realmente el carbono, que es la parte mayor constitutiva de la madera para la celulosa, no la cogen del suelo, la cogen del aire. Esta es una de las, para mí, mentiras mantenidas de creer que la planta come del suelo. La planta come principalmente del aire. Oiga, y entonces nosotros, ¿cuándo aparecimos por allí? Pues mira, aparecimos por allí cuando lo que excretaban, es decir, echaban como desecho los árboles, que era un gas. Comían dióxido de carbono y echaban un gas, ¿eh? Que se llamaba oxígeno. Claro, al principio muy poquito, pero claro, luego las plantas fueron cada vez disminuyendo el dióxido de carbono que había en el aire y fueron soltando cada vez más oxígeno. Hasta que hoy, por supuesto, fíjate, la composición del aire es el 20%, 19 y pico de oxígeno y una fracción que no llega a una, me parece, de dióxido de carbono. Y aún así se lo siguen comiendo. Y nos siguen dando oxígeno. Pues gracias a ese desecho, a ese vertido de las plantas, para nosotros se convirtió en el gas que había de hacer surgir nuestra vida. Y desarrollamos un sistema energético a base de coger sustancias y oxidarlas con ese oxígeno y sacar energía para vivir, para la energía vital. O sea que vivimos gracias a un residuo de las plantas. Si no llegan a echar ese residuo en su estercolero, en su basurero aéreo, que era el cielo, no habríamos vivido nunca. Las vueltas que da, no la historia, la vida sobre la Tierra. Fabulosa. En fin, pasamos ya a algunos, o sea que ya te he dicho, mecánicos. Oxígeno, alteración, mecánicos, químicos y orgánicos. Bueno, ¿quieres que te lo ponga aquí? Origen. Bueno, pues en fenómenos hemos dicho cuando han sido arrancados, estos sedimentarios, antes de posarse, ha sido por la alteración por mecánicos, que te he puesto de ejemplo las morrenas, aunque hay muchísimos más que ya estudiaremos, y menos exóticos, químicos, te he puesto el ejemplo de la disolución de la caliza, y en orgánicos, pues ahora te estaba hablando precisamente de la carbonización de los árboles que caían. Dice, bueno, entre ellos se encuentra, y ahora ya salimos así y vamos a ejemplos de minerales sedimentarios. Y cuando digo minerales, atiéndeme también un poquito a que estoy diciendo minerales y rocas. Minerales y rocas. La silvina. Si coges agua de mar, la llevas a tu casa, la extiendes en un plato, lo pones al sol hasta que se evapora el agua y aparecen cristalitos, tú dices, mira mamá, sal para el tomate, para la ensalada. Sí señor, porque en su mayoría es cloruro sódico. Pero que sepas que ahí también hay otro cloruro. No el de sodio, sino el de potasio, su hermano. El sodio y el potasio parece que siempre se sientan juntos en clase. Entonces, la silvina es el cloruro potásico. Cristaliza en el sistema regular, igual que su hermana, igual que la sal común, la sal sódica. Tiene un sabor amargo, no es el sabor ya de la sal, tiene un sabor amargo.
quizás cuando lo tomamos nosotros, sal marina, que estamos mezclando, o sea, tomamos en su mayoría cloruro sódico, y en un porcentaje inferior también tomamos silvina, cloruro potásico, que también nos viene bien para el cuerpo, pues sería distinto el sabor de la sal pura que mezclada con silvina. Es muy blanda, es decir, no se opone mucho a ser rallada, seguramente más blanda. Esfoliación en cubos, es decir, que se parte a los trozos en cubos, lo mismo que la otra, que lo mismo que la que va a venir luego, la salgema o sal común. Blanda y frágil, es decir, al golpe parte, como si fuera de cristal. Hemos hablado de la silvina. ¿Y por qué se llama así? Que parece silva, bosque. Pues no. Parece que su raíz, que viene del griego, venía de la palabra que en griego significa madera, que era la silo, o también, no, puramente sin X, con S, silo. Y de ahí silo, silvina, bueno, en fin, y de ahí parece que viene el nombre de silvina. Carnalita. Carnalita. Otra sal. Es también cloruro de potásico, pero también con magnesio. O sea, cloruro de potasio y magnesio. No te pongo aquí el subíndice cuantitativo. Solo para que sepas el cualitativo, que tiene cloro, tiene potasio, tiene magnesio y además hidratado, es decir, siempre tiene N moléculas de agua agregadas. Este ya no cristaliza en la hexaédrica o regular como este, sino en la rómbica, incolora o rojiza, que de ahí seguramente le han dado el nombre de ser similar su color a la carne, carnalita, y de sabor amargo, muy amargo, la carnalita. Otro, la salgema, voy a ponerlo sí con la S de sal, sí, porque decir gema es irnos a las piedras, que era una gema, una piedra preciosa, ¿no? Una gema. No, salgema. Salgema, también llamada lógicamente sal común, que es cloruro sódico. Es seguramente una de las primeras formas que aprendimos todos en la infancia. ¿Qué es la sal? El cloruro sódico. Y gastaba por la broma a la mamá. Mamá, no eches tanto cloruro sódico. ¿Qué? ¿Qué dices que he hecho? Bueno. Cristaliza en el sistema cúbico, igual que la silvina. Esfoliación cúbica perfecta. Cuando a la sal la dejamos reposar durante mucho tiempo, es capaz de formar unos cubos preciosos, que entonces le dan otro nombre como si fuera una piedra encontrada, el nombre de halina, cubos de halina preciosos, perfectos. Se puede encontrar en masas compactas incoloras o coloreadas por las impurezas. Es decir, hay yacimientos, no solo pienses que la sal gema y la sal común, el único origen o sitio donde ir a recogerlo sean las salinas del mar, o el agua de mar, no, sino que hay yacimientos de sedimentarios que fueron depositados por agua salada seguramente y con mucho tiempo y se han ido formando pues capas enteras de sal, que cuando pasan los acuíferos por ellas pues pueden resultar que salen aguas saladas que a su vez son aprovechadas cuando se daban tierra adentro, eran muy útiles porque los transportes no estaban tan desarrollados como hoy. Traerla del mar costaba, pues ya elevaba el precio. Entonces, quien tenía una fuente de agua salada en el interior del continente tenía un capital, lo ponía en terrazas, lo mismo que se hace en la costa, pues allí también en terrazas,
para que se secaran y luego a base de tratar la sal, depurarla, limpiarla, lavarla, etcétera, pues vender la sal. Aquella sal tan preciada y tan preciosa porque es básica para la vida. Nosotros necesitamos sal. Oiga, pues dicen que la sal es mala. No, a ver. El exceso de sal, como el exceso de casi todo. Pero la parte prudencial y proporcional de sal es vital. Si no la tomamos, nuestro cuerpo la va gastando. La gastamos cuando sudamos, la gastamos cuando orinamos, la gastamos incluso hasta cuando hablamos. Y entonces va teniendo déficit de sodio. Y el potasio, que es el que hace balanza con él, pues se apodera de unas funciones que no tiene que apoderarse. Lo tenemos que estar continuamente equilibrando con el potasio, con el sodio. Necesitamos sal. O sea que siempre para la cuestión dietética o de los alimentos tenemos que estar bien asesorados por profesionales, por los médicos, por los dietistas, por los doctores. Pero la sal no se puede jugar así con ella. Es cierto que si tomas mucha sal, pues entonces tu cuerpo, para mantener lo que se llama la presión osmótica dentro de las células, dice: yo no puedo estar tan salado, no puedo aguantar esta concentración de sal. ¿Y qué hace? Pues llama al agua y dice: ven aquí a disolvérmela un poco. Pero cuando llama al agua, el agua se mete dentro de la célula y ¿qué hace? La hincha. Y claro, si te hinchan todas las células, pues es un motivo de adquisición de mayor volumen. O sea que por eso precisamente los dietetas, para rebajar el peso y todo esto, empiezan por regularte la sal. No por quitártela, por regulártela. Es cierto que hay alimentos que ya tienen la parte de vida de sal y entonces ya no necesitamos adicionar sal. Hay alimentos que ya tienen más sal, sí, la tienen de forma natural. Bueno, de la sal gema, que está entroncadísima con la vida. No en vano todos los océanos de donde salió nuestra vida y que nos alimentamos con muchísimos productos del mar todavía, pues están metidos en este líquido, en el agua salada. Importante para nosotros, para la vida. Dice: es blanda la sal. Oiga, pues cuando rayamos y esto es capaz de hacer... Sí, pues bueno, pero aún así es blanda. Es decir, que la han comparado en el rayado, en la capacidad de ser rayada por otra, y está entre los cuerpos blandos en la escala de Mohs. Es frágil, se rompe. Y muchas veces, por ejemplo, si tú dices: oye, mamá, vamos a hacer aguas saladas, estamos aquí en la costa de vacaciones y he visto unas pozas en las rocas donde cuando la ola salpica se queda llena de agua y luego el vapor, el calor del verano evapora el agua y queda la sal abajo. ¿Podemos coger la sal? Sí, sí, vale. Primero, asegúrate de que en esa oquedad, en esa poza, no pasa mucho público, porque siempre entre todas las personas hay quienes al pasear pues nos dan ganas de hacer pipí. Y no sé por qué el agua llama al agua, como el grifito que nos ponía nuestra mamá de pequeñitos para hacer pipí, y son capaces de mear en esas pozas. Y ya no es, por lo tanto, bueno, tendría que ser unas pozas que tú supieras que por allí no pasa nadie y que está limpia. La coges con un colador, la metes en un cubo, en bolsas de plástico, por cierto pesa muchísimo, con la misma piedra, la llevas a casa, la extiendes encima de unos hules o unos manteles y la dejas varios días a secar al sol, porque el sol con sus rayos, especialmente con los ultravioletas, mata, es bactericida y te va a matar todo. Y cuando la sal esté perfectamente seca, después de varios días que la has ido dando vuelta, la metes por la noche para que no te recoja la humedad, porque es muy hidrófila y todo el agua que le quitas durante el día es capaz de cogértela por la noche. O sea, por la noche tienes que guardarla. Entonces, al cabo de tantos días, la coges ya y la metes en botellas de plástico para llevártelas a tu casa y luego, oye, pues para cocinar, incluso hay que para la piel el agua salada le quita determinado hongo, tal, o sea, tiene muchas propiedades. Pero bueno, a cuando solo sea para comer. Y tiene sal gorda.
Tú dices, voy a echar sal gorda en la ensalada. Bueno, pues hacer de sal gorda a sal fina no cuesta tanto. Pones el puñadito de sal gorda encima de un mármol liso, que suelen estar abrillantados, mármol, eso sí, piedra. Y entonces, con un rodillo duro, y el mejor rodillo duro es una botella vacía, que no tenga rugosidades en el casco, y lo pasas sobre la sal, y se te va partiendo. Y lo pasas tantas veces hasta que llegues al grado de grano, al tamaño de grano, que te apetece. Lo recoges con cuidado, siempre tratándolo con mucha limpieza, porque es para uso alimenticio, y ya tienes sal fina. Sí, sí. Y cosa más natural, imposible. Y vivan los rollos del profe que no deja escapar una. Y aquí, donde te he puesto Alina, pues no. Es Alita. Ay, 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 ponga más atención, profe. Alita. ¿eh? La piedra, el mineral de la sal. Tiene un brillo vítreo, es decir, parecido al del cristal, y se encuentra, evidentemente, pues disuelta en el mar. Bueno, pasamos ya de la sal gema, aunque todavía habría muchísimas cosas. Por ejemplo, una cosa que me ha dicho, profe, que de dónde viene la palabra salario. Y es que los romanos, en las zonas donde faltaba la sal, llegaban a pasar a pagar a sus funcionarios y a la gente que trabajaba para ellos con sal, con paquetitos de sal. Y de ahí venía el salario. Y sigue la palabra, siendo salario. Nitro o salitre. Nitro, ya sabemos que raíz tiene nitro, nitrógeno, etc. Y salitre. Por cierto, que alguno dirá, oiga, pues ya sabemos de dónde viene este nombre del nitrógeno. No, señor, es al revés. La nitro era una sustancia muy manejada y conocida y tratada por el mundo antiguo. Para muchas cosas, desde para abono hasta los egipcios los utilizaban incluso para momificar. Bueno, la nitro, que otros llamaban salitre porque tenía apariencia de sal, cuando se quedaba en los residuos, como ya vamos a ver. Y entonces cuando apareció o fueron capaces de reconocer el gas nitrógeno, los químicos dijeron, este es el gas que es capaz de generar o hacer nitro. Y por eso a ese gas le llamaron el nitrógeno. O sea que nitro es anterior a nitrógeno o generador de esto. En realidad es una sal que es nitrato potásico. Nitrato sería el NO3 y luego K. Y dice que cristaliza en el sistema rómbico. Un dato más para lucirte en un examen, sí, hombre. Me diga el profe, cristaliza en el sistema rómbico. Se presenta en masas de color blanco o incoloro. Brillo vítreo, similar al del cristal, el de cristalitos. Muy blando, dice. De sabor salado picante. O sea, tira sal pero pica. Salado picante y soluble en agua. Hay grandes cantidades de nitrato potásico en sedimentos, especialmente en los desiertos de Chile. Ya desde mi infancia, desde mi infancia y mucho antes, el mundo no nació conmigo, por supuesto, pero había por todos los pueblos unas grandes pancartas, pero no pancartas sino de metal, claveteadas en la pared, con un caballero silueteado en negro, con el gorro que debía ser clásico de Chile, montado a caballo, y ponía siempre nitrato de Chile. Y ahí aprendíamos a leer todos. Cuando salíamos de la escuela íbamos leyendo lo que encontrábamos. Los anuncios de las tiendas y, por supuesto, el nitrato de Chile, que era como un compañero nuestro ya de nuestra vida. Bueno, pues ese nitrato que luego se utiliza para cientos de cosas.
sea, el nitrato está metido no solo ya en los abonos, sino en la química, en todo, y en la medicina también, ¿eh? Seguro. Tiene junto con la nitratina, que es nitrato sódico, es decir, el salitre, que es nitrato potásico, tiene juntamente con la nitratina que es un nitrato, pero en vez de potásico, sódico, ¿eh? El que no podía faltar, por supuesto, que se obtiene de los restos animales. Se emplean como abono. Es decir, el abono suele ser una mezcla del nitrato potásico con la nitratina o nitrato sódico. La nitro, que también se llama en femenino más que en masculino, la nitro, como es llamada en muchos lugares, y del nombre se pierde la historia de las lenguas y de la humanidad, eh, tiene una propiedad, y es que al arder, arde tan rápidamente que te pega un susto. Y ardido, sí. Esas combustiones tan rápidas se llaman deflagraciones. Deflagraciones. Deflagración. Deflagra. Y por lo tanto era buena para desencadenar rápidamente, instantáneamente casi, una energía esotérmica que desarrollase al mismo tiempo otras reacciones. Y esto es lo que hicieron en la pólvora, en los primeros explosivos. Algo que tuviese mucha potencia energética, que ardiese muy rápido y encabezado por una que fuera la desencadenante, la deflagradora. Fíjate, hoy, y esto lo sé, pues porque estuve sirviendo en el servicio obligatorio de la mili en artillería y tuve que disparar unos cuantos cañonazos. Cuando metíamos los saquitos del explosivo, a continuación de haber metido el proyectil, se metían los saquitos. Bueno, pues nos enseñaban que aquella dinamita que se metía, aquel explosivo, no te fijes ahora si era dinamita o no, creo que sí, pero la dinamita tiene más seco, que posiblemente fuera otra pólvora. Pero decían que no explotaba, que es una combustión rapidísima, instantánea, ¡puff! Y que podría romper el cañón. No, que deflagraba. Es decir, que hacía una combustión muy rápida, pero sin llegar a ser la explosiva que podría haber roto el cañón. Por muy bien que lo hubiéramos hecho, como dijimos ayer, con la aleación de tungsteno o de wolframio, que era la que daba esa resistencia a los cañones. Bueno, pues curioso que era también una combustión o una explosión de tipo de deflagración. Pues esto lo hace la nitro. De ahí también, viene luego la nitroglicerina, que supongo que se podrá sacar a base de nitro, evidentemente. Era el propanotriol, o sea, un cuerpo orgánico de 3 carbonos con 3 alcoholes, etc. Y luego estaba en la dinamita, sí, la dinamita que creo recordar que era el trinitrotolueno, también el nitro anda metido por ahí. El nitro, que en su mayoría, cuando la planta lo cogen porque el nitrógeno es fundamental para hacer sus moléculas. Las moléculas que luego son uno de los... El nitrógeno es uno de los oligoelementos, es decir, de los elementos señores de la vida, porque hacen nuestras proteínas, que es lo que nos diferencia en gran parte del mundo vegetal. No es que no las tengan, sino que tenemos más. Nuestros aminoácidos y todo eso son todos
aminas, o sea, todo lo que acaba en ina, es que tiene por ahí metido el grupo nitrógeno. Ese grupo nitrógeno que también puede estar metido en el aire, en el NO y en el NO2, que son de los más perjudiciales para la polución. En fin, se mezcla siempre todo lo bueno con lo malo. Y la vida consiste pues en eso, ir cogiendo lo bueno, huyendo de lo malo. Por cierto, el reloj me acaba de poner mala cara. Creo que ya me he pasado de tiempo, pero cantidad. Así que dejo aquí la nitro o salitre, que la recogían hasta de los estercoleros, porque las sustancias nitrogenadas excretadas por los animales, pues llegaban a dar con las alteraciones atmosféricas a la intemperie del estercolero. Había momentos en que... Uy, y hasta lo regaban con pis, madre mía, con pis es con orín, para que tuviera todavía más nitro. Y salía en la superficie de las cositas del estercolero, salía una especie de polvillo blanco amarillento, que era la nitro, y de ahí lo recogían al principio. ¿Eh? Bueno, que digo hasta luego y cambiamos de vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.